Hola, buenas tardes. Voy a hacer prueba de audio, para lo que les pediría, por favor, si me ayudan a confirmar a través del el chat o levantando la mano si en este momento ya tienen audio de manera adecuada. Va, gracias. María Guadalupe, Claudia, Olga. Sí, parece ser que todos. Ya van 10. Ahí va avanzando, van aumentando. Entonces, bueno, también en el chat ya me están contestando. Parece ser que sí, que todo bien. Buenas tardes, Matilde. Mati, ¿verdad? Pensé que es parte del equipo de Codesi. Eh, Excelente, gracias, contadora Marta. Bien, entonces, si todo está en orden, estamos ya prácticamente listos para iniciar. El tema que tenemos para revisar el día de hoy es el de las implicaciones de la NOM. Y entonces, bueno, vamos a trabajarlo. Espero tardarme alrededor de 1 hora 10, específicamente en este tema que tiene que ver con la NOM. Y vamos a dar una parte al final de alrededor de 5 minutos para explicarles. Bueno, les voy a mostrar la aplicación, por supuesto, que tenemos en Compa aquí para ver cómo van a resolver el rollo de aplicar los cuestionarios de la NOM. Y lo más importante, una manera en la que podrían incluso obtener este software sin costo alguno. ¿Sale? Entonces, bueno, así estará planeado. Espero no tardarme más allá de 1 hora y media con todo lo que ya comenté ahorita. ¿Va? Entonces, para darle agilidad, vamos a iniciar. Simplemente les comento que la sesión está siendo grabada y entonces vamos a poder compartir. Por tanto, van a poder tener el PowerPoint o la presentación que están viendo en pantalla y también tal cual una grabación con audio y video de la sesión. Entonces, bueno, dicho esto y además agradeciéndoles el que se hayan dado el tiempo de asistir a la sesión, vamos iniciando. Solo me resta presentarme. Mi nombre es Héctor Mercado, yo trabajo en Compaquí. El día de hoy estoy en Guadalajara y desde las oficinas matrices, o oficina matriz, digamos, de Compaquí a nivel nacional. Y bueno, me imagino que la mayoría de ustedes se encuentra en el estado de Colima, ya sea en también la capital Colima o probablemente muchos de ustedes son de Manzanillo, dado que Codesi trabaja muy fuerte en esa zona. Entonces, bueno, ahora sí, ya con tanto intro fue suficiente, vamos directo al tema de la NOM. Entonces, bueno, algo bien importante y que debemos de tomar en cuenta son las estadísticas que se han generado recientemente y que nos dan la pista de por qué era necesario aplicar una norma como la que estamos hablando el día de hoy. México es el primer país a nivel mundial en estrés laboral. 75% de los casos que son tratados de estrés llegan al punto de burnout o este síndrome, pues, donde tiene ya un efecto físico el estrés, ¿no? Que no más allá del simple dolor de cuello, por ejemplo, o de la espalda, sino que de plano ya llegamos a un punto donde casi te imposibilita trabajar, ¿no? De tanto estrés que tienes. Solo el 20% del ambiente laboral en México es sano. Y el 25% de los infartos de los que se había tomado récord en esta estadística habían sido provocados por estrés laboral. La fuente de estos datos son, bueno, más allá de fuentes, son varias fuentes, ¿no? Es Expansión, Forbes, la revista Entrepreneur, la OCDE y la UNAM, además de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, son estadísticas que sí alarman y que nos indican que debemos de poner mucha atención en todo lo que tiene que ver con el estrés de entrada, ¿no? Aquí esta lámina habla principalmente de estrés, aunque ya ese 20% de ambiente laboral sano nos empieza a ampliar el panorama. No solo se trata de estrés, o bueno, ¿qué factores también van a provocar ese estrés dentro de los individuos? Hay costos, por supuesto, perdón, ahí me adelanté, o pérdidas derivados de estrés y que probablemente tiene que ver también con otros factores como el que el empleado, el colaborador no esté tan a gusto en la empresa porque a lo mejor las instalaciones no son muy agradables, no se prestan mucho para trabajar o porque no se le capacita bien, o etcétera. Hay una serie de condiciones que pueden darse y que provocan ausentismo. Y entonces
del costo total de la nómina se pierde 7.3 por el ausentismo. 23% de productividad se pierde por el reemplazo, es decir, la productividad que dejamos de tener cuando una persona se va, se queda su puesto libre y luego viene y aquí que llega otra, ¿no? Y que le toma el ritmo a como venía trabajando la anterior. Y por supuesto también hay pérdida de productividad específicamente porque alguien toma la actividad de buscar ese reemplazo. ¿Sale? Entonces hay un 26% alrededor de esto. Abajo está la liga de la lámina anterior para que puedan ver esos vimos una serie de memes, ¿no? De todo tipo, unos graciosos, otros no tanto, otros alarmistas, etcétera. Entonces, bueno, lo importante es que no nos quedemos con esa información, sino que vayamos mucho más allá para entender de qué se trata esto de la NOM. Esto lo podríamos resumir como el contenido en general de la NOM. No pienso platicárselos de aquí, entonces voy a avanzar para que conforme vayamos viendo este contenido hacia adelante, pues lo platiquemos. Entonces, bueno, igual esto mismo va a aparecer, son las guías de referencia que ahorita. Bueno, el objetivo en general de la NOM tiene que ver con identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial. Y tratando de definir exactamente qué se trata esto de riesgo psicosocial, vamos a suponer que son elementos o aquello que sucede en la interacción entre un individuo y su entorno. El entorno tiene que ver con tu lugar físico de trabajo, con las horas que trabajas, con tu trabajo, con tu capacitación, y todo eso va generando, pues, entonces, aquí empezaríamos a dar un cambio, un giro de lo que veníamos hablando, de lo que se venía escuchando, por ejemplo, en los memes de la NOM. Por supuesto que tiene que ver con estrés. Pero ese estrés, estos factores de riesgo psicosocial o el hecho de buscar mejorar que estos factores pues no sean un riesgo, ¿no? ¿Y a qué específicamente nos estamos refiriendo? Pues les había ya más o menos adelantado, es la interacción que tiene un individuo con su entorno, y esto implica pues el ambiente físico tal cual, tu lugar de trabajo, la carga de trabajo que tienes, también quizás puede ser qué tanto puedes tú decidir sobre tu trabajo y probablemente, bueno, no probablemente, también tiene que ver la capacitación que recibes. Entonces, si todos esos factores empiezan a abonar de manera negativa, pues se va sumando y empiezan a provocar baja de productividad y por supuesto también pues un bajo desempeño y probablemente que el colaborador diga, pues la verdad no me interesa tanto mi trabajo. Ahí es donde caemos a este rollo donde empiezan a buscar trabajo, estando ya en uno, etcétera. Entonces decía, algo bien importante de la NOM es que podemos, digamos que acercarnos hacia ella o tratar de trabajar en ella desde la perspectiva de la productividad. Claro que es importante lo del estrés y nos conviene a todos, ¿no? Por supuesto que todos queremos bajarle el estrés, todos somos partícipes y todos llegamos o vamos en el camino a la casa de regreso estresados o no falta quien de repente nos tomamos una cerveza, por ejemplo, ¿no? Para desestresarte, etcétera. Así es de que en términos generales, pues, nos conviene bajarle el estrés, por supuesto, pero creo que la manera en que se la podemos explicar a los dueños, por ejemplo, de las empresas es desde el punto de vista de la productividad. También al dueño de la empresa le conviene por la productividad que está dejando de tener. Por tanto, si le ponemos atención a todos estos factores, podemos ser mucho más productivos, pero no es magia, por supuesto. No va a ocurrir que por aplicar la NOM a los 2 días ya vivimos en un mundo ideal, ¿no? Eso no es posible. Hay que trabajar por ello. Hay que ir haciendo un camino y poco a poco vamos a empezar a recoger los frutos de estar implementando medidas como las que implica la NOM. Entonces, por eso dice que identifica, previene los factores de riesgo psicosocial para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Ya más o menos expliqué aquí y esta lámina que tiene que ver con qué es un factor de riesgo psicosocial
Y bueno, ¿qué ejemplos? Condiciones peligrosas, cargas de trabajo que exceden la capacidad del trabajador, ya más o menos habíamos hablado. Incluso un liderazgo negativo, ¿no? Que luego el jefe sea, pues, medio tóxico, por decirlo de alguna manera, o compañeros de trabajo tóxicos, cosas así. Esos son los factores que hay que cuidar, que sean, digamos que, positivos en lugar de que se conviertan en un riesgo. Cuando hablamos de un entorno organizacional favorable, es interesante porque aquí tendríamos que buscar promover el sentido de pertenencia de los trabajadores. Es curioso, pero de repente la perspectiva quizás del dueño o de las cabezas de una empresa es que la gente no está comprometida, es que la gente no le echa ganas o no quiere trabajar, pero honestamente, en muchos casos no revisan hacia adentro y qué estamos haciendo para que sí estén comprometidos, para que sí tengan un sentido de pertenencia, más allá del sueldo. Yo creo que si digamos que la filosofía del dueño o de los directivos es, yo le estoy pagando y por eso debería de obtener el trabajo como yo quiero que lo haga, eso es un riesgo muy alto, es una apuesta muy, muy riesgosa. Creo que hemos avanzado bastante en muchos temas como seres humanos y es importante que en este también lo hagamos, que entendamos que ya no se trata como cuando había a lo mejor un peón y que tenía gente a su cargo y entonces pues era regaño y regaño y regaño, ¿no? O más adelante, quizás de una manera más sofisticada, pues en la época industrial, en donde estaba este jefe, así, con esa palabra jefe, y estaba detrás de los trabajadores presionando. Ya no es así. Ahora el colaborador busca pues una colaboración tal cual, ¿no? La palabra pues no está ahí de gratis. Entonces, en ese sentido, es importante que lo veamos así. Sí hay una paga, por supuesto, pero a cambio obtenemos el tiempo de esa persona trabajando para la organización. Y si queremos que eso vaya más allá y que se enganche, pues hay que trabajar por tener un entorno que lo permita. Entonces, eh, esto tiene que ver con una formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, ¿no? ¿Cómo podemos lograr que tengan sentido de pertenencia? Pues hay que formarlos. Hay que definir precisamente las responsabilidades. No podemos exigirle a alguien que se desempeñe bien si no sabe exactamente cuáles son sus responsabilidades. La participación proactiva y comunicaciones de trabajadores hay que estimularla. Hay que provocar que haya una distribución adecuada de las cargas de trabajo con jornadas de trabajo regulares conforme a la ley del trabajo. O sea, no estamos diciendo, o la NOM no dice, es que tiene que trabajar de tal o cual manera. Es lo que ya está establecido en la ley. Y por supuesto hay que trabajar en evaluación y reconocimiento del desempeño, porque esto ayuda. El estar haciendo estas sesiones no se trata de estar como presionando simplemente, sino a través de la evaluación, pues dar una retroalimentación. Y por supuesto en esta retroalimentación pues un reconocimiento del desempeño. Algo importante que la NOM tiene es que establece una división. ¿En qué sentido? Esta división es para saber exactamente qué tan a fondo debes de aplicar la NOM eh, o qué es lo que implica de la NOM para las características de tu empresa. Y entonces aquí la división que hace va por centros de trabajo. Y entonces lo define la norma como el lugar o lugares, como edificios locales, etcétera, lugar físico, pues, en los que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. Importante. Entonces, la aplicación de la NOM no es por razón social o RFC, sino por los lugares físicos que tenemos en la empresa. Así es de que si mi empresa es solo un RFC o varios, no importa. Es un corporativo y tengo 5 diferentes lugares físicos, aplicará la NOM a esos 5 lugares físicos. Si en uno tengo 5 personas, aplica una cosa. Si en otro tengo 100, aplica lo mismo que para el centro de trabajo pequeñito, más otras cosas. ¿Sale? Ahorita lo vamos a ir aclarando. Bien, hay algo importante que la NOM busca atender. Aquellas personas que hubieran experimentado un acontecimiento traumático severo. Y bueno, esto tiene que ver con
por supuesto, con el trabajo que se desempeña y que la persona lo hubiera vivido, ¿no? Puede ser, como ejemplo, que haya presenciado la muerte de alguien o que hubiera estado en un peligro real para su integridad física. Y que además, pues, genera un estrés postraumático. Más ejemplos: explosiones, derrumbes, incendios grandes, asaltos con violencia, secuestros, homicidios, etc. El haber presenciado eso, alguna de estas cosas, pues puede provocar un estrés postraumático. Bien, y entonces las divisiones o las clasificaciones que se hacen son por centro de trabajo, ya lo hemos dicho, y entonces la primera clasificación es de 1 a 15 trabajadores en el centro de trabajo, la segunda de 16 a 50 y la tercera de más de 50 trabajadores. ¿De qué tamaño? Dependiendo del tamaño de la empresa, entonces decíamos, es lo que aplicará, y en esta tabla está señalado, ¿no? En toda esta parte están los numerales. Déjeme nada más cambiar el puntero para que lo señale mejor. Aquí están los numerales y lo que implica. Y entonces, si eres de 1 a 15, ¿qué vas a hacer? Implantar y difundir una política de prevención de riesgo psicosocial. Adoptar medidas para prevenir y controlar los factores, promoviendo un entorno organizacional favorable. Luego, aplicar la guía de referencia número 1, que es para saber si alguien ha presenciado un acontecimiento traumático severo. También difundir la política de prevención y resultados de identificación de factores de riesgo psicosocial. Vieron que en el primero decía difundir la política simplemente, luego hay que ver los resultados. ¿Sale? Y también acciones para prevención, un lugar para quejas, que las cargas de trabajo estén ligadas a algo que no sea excesivo, y las jornadas, por supuesto, de trabajo conforme a la ley federal. Por último, acciones y programas para la prevención considerando relación con liderazgo y otra vez todos los factores de riesgo psicosocial. En resumen, esto aplica para los centros de trabajo de 1 a 15 colaboradores, pero realmente aplica para todas las empresas. Y lo debieron de haber realizado prácticamente durante el año pasado. Todas las empresas. O sea que si alguien de aquí no ha aplicado esto que estamos mencionando, sí va un poco tarde. Y sí, no hemos sabido, por ejemplo, nosotros en Compa, que ya la Secretaría de Trabajo esté haciendo las revisiones. Pero pues nuevamente es un volado, creo, bastante peligroso el que no trabajemos en ello. Entonces, la recomendación de hoy sí sería, hay que trabajar en estos puntos para evitar cualquier tipo de sanción. Ahorita iremos a esas sanciones. Ahí están señalados todos los que aplican y que debían haber entrado durante el año pasado. Si eres una empresa, un centro de trabajo que tiene de 1 a 15 y ya lo hiciste el año pasado, prácticamente ya avanzaste con todo. Si eres de 16 a 50 o de 51 o más, ya debías de haber hecho esto y tendrás que hacer todo lo demás que está en gris. Lo que aplique, vamos, ¿no? Que está aquí en la tabla. ¿Sale? Ahorita vamos a ir avanzando y teniéndolo un poquito más claro. Hay una aclaración simplemente sobre el numeral 5.7 que nos dice que los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial para los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores y de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y del entorno organizacional de centros de trabajo de más de 50 trabajadores. Simplemente hace la acotación de que tenemos que revisar ambas cosas, ¿no? Factores de riesgo psicosocial para las empresas de menos de 50 y, además de esto, el entorno organizacional para aquellos centros de trabajo de más de 50 trabajadores. En realidad, la NOM busca promover un entorno saludable, un entorno organizacional específicamente con las empresas de más de 50 colaboradores. Al ser más complejas porque tienen más personas, pues aquí sí cuida eso. No solo los factores de riesgo psicosocial. ¿Sabes? Entonces, puntualizando, las empresas 1650 revisan factores de riesgo psicosocial. Las de más de 50 trabajadores, además de factores de riesgo psicosocial, tendrán que promover un entorno organizacional también positivo.
Seguramente ya habrán escuchado en estos días o desde octubre que empezó a sonar todo lo relacionado con la NOM, esto de las guías de referencia. Pues bien, hay 5 guías de referencia. La guía de referencia número 1, que decíamos hace un momento, tiene que ver con un cuestionario para conocer cuál de los colaboradores ha sido sujeto a un acontecimiento traumático severo. La guía de referencia número 2, que la aplicamos, bueno, un paréntesis aquí. Esta primer guía se aplica a todas, ¿va? Tanto las de 1.15 como las de 16.50 y las de más de 51. Las que siguen, por ejemplo, la guía de referencia número 2 es específicamente para los centros de trabajo de 16 a 50 trabajadores. Entonces, quiere decir que un centro de trabajo de 16 a 50 trabajadores tendrá que aplicar la guía 1 y la guía 2. ¿Sale? Y los centros de trabajo de más de 51 trabajadores tendrán que aplicar la guía 1 y también la guía de referencia número 3. Y aquí está lo que decía hace rato. La guía 2 identifica y analiza los factores de riesgo psicosocial solamente, es decir, la relación del individuo con su entorno y su reacción que hay dentro de él. La guía de referencia 3 hace esa evaluación que mencionamos hace un momentito, pero también evalúa el entorno organizacional. Entonces, no solo le importa la reacción que tiene el individuo hacia adentro, como acá, sino también la interacción entre los individuos, ¿no? Como un siguiente nivel de complejidad. Eso es a través de la guía de referencia número 3. Y por eso es que acá ponemos, ¿no? 1 y 2 y 1 y 3. Hay obligaciones patronales que esas más o menos ya las hemos estado escuchando. Básicamente es lo que leímos hace rato de los puntos, de los numerales 5, los que debieron de haber entrado el año pasado principalmente. Identificar, analizar tanto factores de riesgo psicosocial como el entorno, las medidas de prevención, también las de control, la identificación de quién estuvo sujeto a un acontecimiento traumático severo y canalizarlos a la atención médica y practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral. Por supuesto, difundir y proporcionar información a los trabajadores de todo lo que acabamos de mencionar. Y me voy a adelantar un poquito quizás a si querían preguntar respecto de esto de canalizarlos para atención médica. Porque como ya hemos estado haciendo varias sesiones, es muy común que dicen, oye, pero entonces, ¿a qué me obliga la NOM? ¿A que yo contrate servicios de un psicólogo o que los puedo mandar al IMSS? Pues sí, sí los puedes mandar al IMSS. Tú debes de estar recopilando toda la información que sucede, y ahí está en el punto número 8. Hay que llevar registro de todo lo que sucede, de la política, pues de todo lo que hiciste para prevenir, para contener, y por supuesto de seguimiento, ¿no? Si encontraste a alguien que había sido víctima de un acontecimiento traumático severo y lo mandaste a recibir atención, hay que llevar registro de eso. De las visitas, quizás un reporte que solicites, lo que sea que haya de comprobante que asistió, o incluso a lo mejor hasta una entrevista al propio trabajador de lo que ocurrió en esa sesión psicológica. Entonces, solamente quería poner en contexto que sí se les puede mandar al IMSS, pero estamos hablando de tener como una mira, una filosofía de la NOM de productividad. Entonces, si los mandas al IMSS, adiós productividad, ¿no? ¿Hasta cuándo lo van a atender? ¿Cuánto te va a costar que vaya la persona al IMSS? Porque no lo van a atender a la primera, quizás a la segunda tampoco, y quién sabe si a la tercera. Entonces, bueno, es importante aquí que ustedes busquen acercarse quizás si la empresa no cuenta con recursos para quizás, por ejemplo, hacer una especie como de alianza con un despacho o no sé si llamarle despacho, pero pues estas asociaciones de psicólogos, si no tienen los recursos para ello, pues hay algunas que son como, ¿cómo se le puede llamar? Por ejemplo, aquí en Guadalajara hay un lugar que se llama CAPSI, que da atención psicológica con un cargo simbólico. Te cobra, pues hace unos años cobraba como 100 pesos. Entonces, pues quizás puedes buscar lugares así en tu ciudad para poder canalizarlos ahí. Al final, ¿de qué se trata? Pues de que reciban atención. Lo que sí implica para la empresa, para la organización, es que se mueva,
Que no simplemente diga, bueno, pues me queda el IMSS. No hay de otra, perdemos los días que vaya la persona, ¿no? Pues puedes ir a buscar en donde lo puedes atender a un costo muy bajo. Y por supuesto que como los psicólogos están viendo esto como una oportunidad, pues seguro ya están creando paquetes para poder atender las necesidades de las empresas a precios un poquito más accesibles. Entonces, bueno, ahí dependerá de los recursos de cada empresa la opción por la que tendrán que optar. ¿Va? ¿Qué hay que hacer para cumplir con la NOM? Está acá. Ahí de este tomo una foto, pero bueno, finalmente les vamos a compartir la presentación. Y ya lo fuimos platicando. Hay que establecer políticas de prevención de riesgo psicosocial. Hay que trabajar en las medidas para prevenir. Hay que promover un entorno organizacional favorable y evitar, a través de las medidas, pues actos de violencia. Identificar a aquellos trabajadores que fueron sujetos a un acontecimiento traumático severo. Hay que hay que difundir la política que establecimos y acciones para prevenir los riesgos psicosociales. Hay que tener un mecanismo para recibir quejas y que quede esto documentado. Y también prohibir, o bueno, que en todo esto que estamos platicando se establezca claramente la prohibición y la discriminación. Perdón, la discriminación, hay que prohibir esa parte. Y fomentar la equidad. Es importante establecer cómo vamos a atender los conflictos de trabajo. Tener el procedimiento claro, pues, ¿no? Que no sea discreción de la persona que le cae el conflicto, sino que haya algo establecido, un procedimiento de cómo vamos a atender cada conflicto de trabajo. Esto ayudará con la comunicación entre los trabajadores y, por supuesto, habrá que hacer capacitación para la prevención de riesgos. Esto que estamos viendo acá es lo que aplica para los centros de trabajo de 1650, que básicamente esta parte que se quedó ahí arriba es la que acabo de decir. También aplica para los centros de trabajo de 1650 y también aplica para los demás de 50, eso que ya está arriba, ¿va? Pero además, en los de 1650, recuerdan, estamos buscando cuidar factores de riesgo psicosocial. Entonces, hay que aplicar la guía 2 para saber cómo estamos. Hay que hacer un análisis de riesgo. Esto implica revisar cargas de trabajo, control sobre el trabajo, cómo están las jornadas de trabajo, la rotación de turnos. Hay que identificar... perdón, es que el 7.4 ya está en el 7.2. Hay que apegarnos a los estándares de las guías que ya existen. Lo que pasa es que ustedes podrían decidir no usar las guías que ya existen, los cuestionarios, y hacer los propios. Nuestra recomendación, usen los que ya están hechos. ¿Para qué meterle tiempo a eso? Porque tienen que apegarse a los estándares que están en el numeral 7.5 y no son cualquier cosa, honestamente, ¿no? Es algo técnico que debe de llevar un determinado orden y un determinado diseño para obtener la información que se requiere. Los resultados deberán de integrarse al diagnóstico de seguridad y salud de la norma oficial mexicana 030. Así es de que también aplica esta parte para las de 1650. Una vez que tienen los resultados, pues hay que plantear objetivos y actividades de cada centro. Y pues las recomendaciones que van a aplicar en ese centro. También es necesario poner algún medio de acceso para los trabajadores a estos resultados, para que esté claro lo que está ocurriendo. En cuanto a la periodicidad, aplica para la guía 2 cada 2 años y por supuesto la 3. Luego hay que poner mecanismos confidenciales para la recepción de quejas y también promover el sentido de pertenencia a la empresa. Programas de prevención y nuevamente estar trabajando con los resultados. Por último, en el caso de las de más de 51 trabajadores, estamos aplicando prácticamente todo. Voy a hacer una acotación, una precisión aquí, porque por alguna razón trae prácticamente toda la información
Y por ejemplo, estos del 8.4 del entorno organizacional realmente aplican solo para las empresas más grandes. ¿Sale? Entonces, bueno, ya habíamos dicho la gran diferencia que hay entre lo que hacen las empresas de 1650 con las de 51 adelante es que las de 51 adelante van a cuidar el entorno organizacional. Esto está así dentro de la NOM, cosa que las de 1650 no propiamente, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar, a lo mejor la pregunta para ustedes sería, ¿cómo le voy a hacer? Pues como si tengo un centro de, soy la misma empresa y tengo un centro de trabajo que tiene 30 trabajadores y otro que tiene 80, ¿cómo voy a saber qué hacer en cada caso y cómo hago para aplicarlo del entorno organizacional en la más grande? Pues esto lo contempla el cuestionario o la guía de referencia número 3. Ahí es donde vienen los reactivos o preguntas que nos van a dar los resultados para saber cómo está el entorno organizacional y a partir de ahí diseñar qué es lo que se tiene que hacer. Por supuesto que hay obligaciones para los trabajadores y tiene que ver con observar medidas de prevención, colaborar con el entorno favorable y prevenir violencia laboral. Abstenerse, por supuesto, de hacer malas prácticas para el entorno y la violencia laboral. Es necesario que participen en la identificación de riesgos y de entorno laboral, además de informar lo que sea que encuentren que vaya en contra del entorno positivo o que abone para que haya riesgos psicosociales. Hay que denunciar actos de violencia y hay que presentar por escrito todos los acontecimientos traumáticos severos. O sea, hay que reportar, perdón. Es también responsabilidad de los trabajadores asistir a los eventos de información que plantee la empresa y someterse a los exámenes médicos. Aquí como tip también de lo que hemos estado recolectando en las sesiones pasadas, por supuesto que saltó la duda, ¿y qué hago si un trabajador se niega? Porque sabemos que los hay, ¿no? Hay de todas las organizaciones y más de alguno puede tener esa postura de, no hombre, yo no voy a ir con el psicólogo ni que estuviera loco. Entonces, bueno, si de plano esa es la postura y no podemos hacerle entrar en razón, que sería el primer camino, lo que seguiría para cuidar la integridad de la empresa es registrar el hecho tal cual, ¿no? Algún escrito en donde él exprese que se niega rotundamente a recibir esa información y que lo firme y ustedes lo documentan, lo guardan, pues, para presentarlo en caso de que fuera necesario. Entonces, bueno, ¿qué relación tiene la NOM 035 con otras normas? Con la norma oficial 019, la relación con la NOM 019 establecer los requerimientos para la constitución, integración, organización y funcionamiento de comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. También tiene relación con la NOM 030 que trata de la prevención de seguridad y salud en el trabajo, organización y funciones. Y con la 25 que tiene que ver con las prácticas de igualdad laboral y no discriminación. Entonces, algo que es muy importante que ustedes consideren para que hagan conciencia de que debemos de trabajar en esto es que las revisiones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya se puse revisión, y Previsión Social, pues harán revisión de lo que aplique. No solo, o sea, no esperen que solo vayan a revisar NOM 035. Revisarán todo lo que aplique según la empresa. Y por supuesto que estarán aplicando sanciones de todas las normas, no solo de la 035. Entonces, si están dejándolo de lado, no lo recomiendo, sí hay que trabajar en ello. Del lado de la NOM, por supuesto que ahí medio quedó raro que si hasta octubre y no sé qué. Yo creo que hay mucha chamba de por medio. Si se fijaron, tiene que ver con análisis, tiene que ver con establecimiento de políticas, tiene que ver con prevención a través de estas políticas, pero no solo que esté en la política y ya, sino de que sí suceda en la realidad. Y luego, de lo que encuentras, contenerlo, mandarlos o canalizarlos a que les den atención. Y todo esto en el camino irlo registrando.
Entonces, yo creo que no es algo que podemos dejar para el final. Sí tenemos que trabajarlo de una vez, porque las revisiones, como les decía hace un momento, serán de todas las normas que apliquen para esa empresa, no solo la NOM. Entonces, ya yo creo que es mucho riesgo esperar hasta que empiecen a revisar y que créanme que a alguien le van a caer y a alguien van a multar. Entonces, mejor que no seamos nosotros, ¿no? Hay que prevenir. Siguiendo, entonces, bueno, ya sabemos, ya lo estaba diciendo ahorita, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es quien revisará el cumplimiento de esta norma. Y bien, en cuanto al IMSS, este simplemente establece que será encargado de dictar incapacidades de los trabajadores, pudiendo ser consideradas como riesgo de trabajo a partir de factores psicosociales. ¿Por qué resulta importante? Nuevamente, por la idea de mandar o canalizar nuestros colaboradores al IMSS. Entonces, ojo con eso, si lo mandas y lo consideran riesgo de trabajo, pues va a subir. Entonces, no resulta tan buena opción el IMSS. Pero igual, cada quien puede considerarlo. Habrá algo que se le llamará unidades de verificación. Y entonces, tú podrás contratar a una unidad de verificación. Básicamente se trata de organismos, pues, independientes o privados que concursarán para que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social les autorice como unidad de verificación. Y entonces tú podrás contratarlos para que una vez que ya echaste a andar la NOM, vayan y te revisen. Por supuesto que te cobrarán. Ellos te revisarán cómo está todo el rollo y ya te pueden dar, pues, un veredicto final con ciertas características para que estés más tranquilo en caso de una revisión. Dan un dictamen, perdón. El dictamen tendrá una vigencia de 2 años, siempre y cuando no se modifiquen las condiciones que lo originaron. Es decir, pues como apareció, como salieron los resultados. Y el capítulo 10 de la norma establece el procedimiento de la evaluación. La verificación de la autoridad laboral o unidades de verificación deberá comprobar que se siguió la norma por medio de documentos que den evidencia del cumplimiento. Por supuesto, el documento puede ser digital y deben de almacenarlos al menos un año. Ahora vamos a ver un ejemplo de evaluación. Perdón, no sé por qué así aparece en la presentación. Esto simplemente es la ecuación para centros de trabajo muy grandes. Y que dices, oye, tú tengo que aplicar la guía de referencia número 3 a todos y no quieres. Bueno, puedes aplicar esta fórmula y entonces aquí hay ejemplos. Miren, si son 100 empleados, pues la muestra debe ser de 80. Si son 1000 empleados, la muestra es de 278. ¿Sabes? No, no es como un porcentaje así chato, sino pues la fórmula va, entre más personas son, baja la proporción, ¿sale? Nosotros decimos, pues como recomendación aplíquelo a todos. Es un cuestionario y dependerá de los medios como lo apliques, pues será la complejidad. Si estás pensando en aplicarle a 1000 empleados a manita y tú procesas esa información, pues está de locos y entonces aplica mejor la fórmula. Pero si vas a hacerlo por un medio digital, como por ejemplo el Evalúa 035, nuestra nueva aplicación de CompaKey, no vas a tener nada de problema de aplicarlo, es muy ágil, te permite hacerlo rapidísimamente, entonces no pasa nada. Así fueran 10,000, lo puedes hacer rápido. Bien, en las revisiones, algo importante es que la autoridad, además de pedirte todo, ¿cómo le podemos llamar? La vivencia, o sea, a ver, ¿no? Tu política, tu prevención, tus acciones de contención, etcétera. Además de pedirte eso, así por escrito o en un medio digital, hará entrevistas al azar. Y entonces, si va a un centro de trabajo de 1 a 15, solamente será una persona. Si va uno de 16 a 50, serán 2. Y de 51 a 105 serán 3 personas. A partir de 105, será una persona por cada 35 trabajadores. Hasta un máximo de 15. Esto es la guía de referencia número 1, que tiene 4 partes y vamos a ir viéndolas. La primera tiene que ver con el acontecimiento y entonces te plantea varias preguntas como de los ejemplos que le puse, ¿no? Les puse hace rato. Y aquí en esta simulación decimos, sí, se presenció un acto violento.
Y acá está el comentario. En caso de que respondas no a esta primera parte, la guía termina. Y entonces no requiere atención médica. En caso de responder sí, hay que continuar con las siguientes secciones de la guía. En la 2 es sobre recuerdos persistentes de ese acontecimiento que hubieran ocurrido durante el último mes. Y son 2 preguntas. ¿Has tenido recuerdos recurrentes sobre ese acontecimiento que provoquen malestar? Y si has tenido sueños de carácter recurrente también que provoquen malestar. Aquí en la simulación ponemos que no. Y el comentario es, si responde sí, pues el trabajador requiere atención clínica. La tercera tiene que ver con esfuerzo por evitar circunstancias parecidas o que estén asociadas con el acontecimiento, también durante el último mes. Entonces, ¿te has esforzado por evitar todo tipo de sentimientos, conversaciones que te recuerden el acontecimiento? Sí. ¿Se ha esforzado por evitar actividades o lugares que te lo recuerden? También. Y ya, las siguientes, ¿ha tenido dificultad para recordar alguna parte importante del evento? No. ¿Disminuye el interés en actividades? No. ¿Se ha alejado de todos? No. ¿Tiene dificultad para expresar sentimientos? No. ¿Y siente que su vida se va a cortar o que va a morir? Aquí en la simulación le ponemos que no. En caso de responder sí en 3 o más de las preguntas, también se requiere atención clínica. Y en cuanto a la afectación, nuevamente es durante el último mes. Las preguntas son, ¿has tenido dificultades para dormir? Particularmente, ¿has estado irritable o te dan arranques de coraje? ¿Tienes dificultad para concentrarte? ¿Has estado nervioso o en alerta? ¿Te sobresaltas fácilmente por cualquier cosa? Entonces, bueno, en caso de responder sí en 2 o más, nuevamente se requiere atención clínica. Y esto es la guía de referencia número 1, que ya debió de haber sido aplicada antes de que terminara el año pasado. Si no lo han realizado, sí les recomendamos ampliamente que avancen ya con esta parte, ¿no? Esta es la guía de referencia número 2 y esta la voy a usar para ponerles un ejemplo de cómo, por supuesto de las preguntas, pero más allá de las preguntas, de cómo tienes que obtener el resultado del cuestionario. Como generales tiene 46 reactivos que están divididos en 20 dimensiones que pertenecen a 8 dominios de 4 categorías. Esto es todo lo que implica la guía de referencia número 2. Esta es la tabla que nos señala cómo se le asigna el valor a la respuesta de cada una de las preguntas. De manera que en la parte de arriba, si se contesta a una de estas preguntas, de la 18 o 30, acá, de 18 a la 33, aunque creo que sí, 18 y 19, no salta ninguno. Si de la 18 a la 33, si contestan siempre es 0. Y así incrementa uno en uno hasta que nunca llega a 4. Y el resto de las preguntas se califican totalmente opuesto, ¿no? Si es siempre es 4, si es nunca es 0. Este es el ejemplo y así las contestamos en esta simulación. Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico casi siempre. Me preocupa sufrir un accidente de trabajo algunas veces. Considero que las actividades que realizo son peligrosas casi siempre. Por la cantidad de trabajo que tengo debo quedarme tiempo adicional a mi turno casi siempre. Por la cantidad de trabajo que tengo debo trabajar sin parar algunas veces. Considero que es necesario mantener un ritmo de trabajo acelerado algunas veces. Mi trabajo exige que esté muy concentrado siempre. Mi trabajo requiere que memorice mucha información siempre. Mi trabajo exige que atienda varios asuntos al mismo tiempo algunas veces. Bien, este es un ejemplo. Voy a tomar las 3 primeras para que vean cómo se califican. Entonces, bueno, en la 1, que pertenece a la tabla en la parte de abajo, contestaron casi siempre, por lo tanto es un valor de 3. En la pregunta 2, contestaron algunas veces, está en la parte de abajo, entonces le corresponde una calificación de 2. Ahí lo ponemos, ¿va? Y por último, es otro 3. Y entonces, la suma de esa dimensión da 8. Y esto lo debemos de acumular al dominio. Perdón, ahí me fui para atrás. Lo acumulamos al dominio y por supuesto que el dominio va a acumular a la categoría.
y ahí tendríamos el resultado total del cuestionario, una vez que sumamos las categorías. Y entonces, vamos a revisar, hay varias tablas para saber qué tenemos que hacer. Hay una tabla de resultado de dominio, ¿sale? Y entonces aquí tuvimos 8, en este ejemplo. Buscamos el 8 y cae acá, en alto. Y este resultado me lleva al semáforo en esta línea, en donde hay necesidad de acción. Y aquí nos dice qué hay que hacer. Entonces, bueno, esto fue el dominio, pero también hay que hacerlo con... Un momento ahí. Ahí quedó. Con la categoría. Y nuevamente, dependiendo de lo que salió, lo buscamos en la tabla y luego en el semáforo. Y ahí aparece la necesidad de acción. Y por último, hay otras 2 tablas para el resultado del cuestionario. Entonces, tenemos que estar cotejando nuestros resultados así con cada tabla para saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer y basado en esto, pues generar nuestra política, nuestra contención, nuestra prevención y el seguimiento. Todo esto es digamos que por cada cuestionario. Aquí nada más nos equivocamos con la animación, esto debería quedar acá en medio y estamos viendo ya el del cuestionario completo de una persona. Ya ahí échenle cuentas de lo que implicaría para todos los trabajadores. Simplemente aquí vimos lo de uno solito. Entonces, lo que sigue, lo primero que les debo de mencionar es que pues se trata de una aplicación en la nube y entonces pues no necesitas instalar nada. Simplemente pues tienes tu usuario, contraseña y lo primero a lo que vas a llegar es a las guías, tal cual. Dentro de la configuración, pues está prácticamente todo el entorno de trabajo que necesitamos para echar a andar los cuestionarios. Y entonces, por supuesto, necesitas la información del periodo de evaluación. Si, por ejemplo, tú quieres hacer esta evaluación 3 veces para ver cómo vas avanzando, tú puedes crear 3 periodos. 3, 4, 1, 2, los que quieras. Aquí los puedes hacer. Por supuesto, tienes los departamentos, las áreas, los puestos que son parte de tu empresa. Por ejemplo, aquí, ejecutivo de ventas, gerente regional, ejecutivo de talento humano. Tus centros de trabajo, aquí los vamos a separar. Y por supuesto, cuando demos de alta a los empleados, asignamos a ese empleado como corresponda. A su centro de trabajo, a su departamento, a su área, etcétera. Y le ponemos su puesto. ¿Sabes? Hecho eso, ahora sí, ya podemos ir al inicio para aplicar, pues, el cuestionario tal cual. Y en el caso de que no hubieran hecho la guía de referencia número 1, les voy a mostrar ese ejemplo. Y hay 2 maneras de aplicarlo. Una opción, la opción A es, citas a las personas en un lugar físico, en una oficina, y tú, aquí con una computadora o con varias computadoras, vamos, les arrancas el examen ahí mismo. Entonces, bueno, para eso iríamos a cuestionario. Y dentro del cuestionario tú seleccionas el periodo de evaluación, el que tú mismo definiste. Luego, ¿cuál es el centro de trabajo que quieres obtener? Y luego, si quisieras filtrarlo más, pues el departamento. ¿Sale? Y ahora sí, lo que seguiría es pues simplemente cuando estás con la persona ahí, darle contestar y le dices iniciar. Ya ahora sí nos echan a dar el cuestionario, simplemente le damos aceptar a los términos y condiciones y le damos comenzar. ¿Sale? Me faltó ahí, le di aceptar o comenzar así rápido, pero bueno, hace falta poner el apellido y el departamento. Aquí ya no le voy a dar, me voy a regresar a esta parte para simplemente mostrarles que pues de esto te puede mostrar pues un reporte
el sistema, tanto individual como general. Algo así como esto que les voy a mostrar a continuación. Y claro, pues aquí ya no fue necesario que realmente se revisara qué fue lo que dijo la persona, que tú estuvieras revisando los pues, papeles, ¿no? Sino simplemente alguien contestó en una computadora y entonces tú ya lo que obtienes es esto, el resultado. Mismo caso para cualquiera de las otras guías. Para no hacer más larga la sesión, yo les muestro nada más la guía 1, pero bueno, aplican la 2. Lo que no les mostré es que en la otra opción, en donde es online, como lo hicieron aquí en CompaKey, pues simplemente le dices enviar. Le dices qué evaluación es, nuevamente, y se envió. Así, tal cual, al colaborador. Al que, en este caso, a Alma López. Directamente. Por supuesto, con la información que tú le cargaste en la configuración, a su correo y todo. Ya ella, en su lugar de trabajo, aunque no esté contigo, podrá iniciar, igualito que iniciamos hace un momento, su cuestionario. Entonces, bueno, es así de simple la aplicación. Lo que es un hecho es que también nosotros queremos darle un poquito más pues de realce a la aplicación, y en ese sentido, en las próximas versiones, en lo que ya se está trabajando es que puedas agregar tu expediente, es decir, pues todo lo que vas a estar documentando quede dentro de la propia aplicación, para que sea la que utilices a la hora de mostrárselas en las revisiones. Entonces, bueno, acá lo que tengo, según yo, son los precios. Me falta nada más lo de las sanciones, ¿no? Pero yo creo que ya habrán escuchado. Las sanciones de la Secretaría, no propiamente por la NOM, estas vienen en la Ley Federal de Trabajo, pueden ir de los 26,000 a los 535,000 pesos. Y ahora sí, estos son los precios y son dependiendo de la cantidad de trabajadores. Aquí están. Igual yo solo se los muestro. Por supuesto que mis compañeros de CODESI estarán contactándoles por si quieren conocer más a detalle su caso en particular. Lo que yo les quiero mostrar realmente es una manera de obtener al menos de 1 a 15 trabajadores sin ningún costo. Denme un segundito, porque existe esa posibilidad. ¿Sale? Y tiene que ver con una alianza que CompaKey acá pues tiene relativamente poco tiempo de haber logrado con Santander, el banco tal cual. Entonces, en esta alianza aparece algo muy interesante, porque pues sabemos finalmente que las empresas tienen diferentes cuentas en diferentes bancos, ¿no? Esa es su necesidad. Entonces, por ahí lo que puede ocurrir es que hay dos opciones. Opción 1, tú ya eres cliente de Santander. Si hoy estás en la sesión y ya eres cliente de Santander, podemos, con tu número de cliente de Santander, darte un 25% de descuento en cualquier producto CompaKey. No solo Evalúa, en cualquiera. Esto aplica, bueno, ya no me voy a meter tanto en ese rollo. Ustedes quédenselo así, puedes obtener hasta un 25% en un producto nuevo, eso sí, ¿sale? Tendría que ser un producto nuevo, uno que nunca hubieras tenido. Si nunca habías tenido Evalúa, que va a ser seguramente el caso, te podemos dar un 25% de descuento. El seguimiento de esto, pues lo podemos ver con los compañeros, con Mati, por ejemplo, ¿no? Esa es la opción 1. Opción 2, que abras una cuenta con Santander, para una cuenta PYME, así le llama, que son estos servicios financieros para empresas. No hablo de las cuentas personales, ¿no? Sino una cuenta para una empresa. Y en este caso se llama cuenta PYME. Al abrirlo, lo que vas a obtener es el Evalúa, sin ningún costo por un año, el de 1 a 15 trabajadores. Aquí tienen los precios, pero es solo para que ustedes puedan palpar el beneficio completo. Quédense con la idea de que sería sin costo. Aquí lo hice al lado. ¿Qué más? Avantia, que es un software
que sirve para llevar cobranza. Es decir, lo conectamos, si tú usas CompAqui Comercial, lo conectamos con Comercial y entonces, con la que tú vas generando de cuentas por cobrar, Avantia va mandando alertas y, por supuesto, con los estados de cuenta para cobrar, pero además se va actualizando conforme tú apliques los pagos y lo más interesante es que le genera a tu cliente una especie de acceso a la plataforma de Avantia para que él aplique los pagos que desee. Y si ese cliente tiene cuenta Santander, ahí mismo puede hacer el pago con Santander. Sale en esa plataforma donde viene el listado de tus facturas, de lo que tú le has facturado. Y esto también sería sin costo durante un año. CompAqui Respaldos, que te ayuda a cargar todos tus respaldos de los sistemas de CompAqui a la nube. Y les daríamos el de 2 gigabytes, o sea, el almacenamiento de 2 gigas en la nube sin costo por un año. Los servicios financieros de Santander que incluyen, por ejemplo, una TPV, 50 cheques y transacciones electrónicas ilimitadas durante 6 meses sin costo. Y por último, un reporte de salud financiera que tiene que ver con el estado del negocio. ¿Cómo lo hacemos esto? A través de Avantia. Con lo que Avantia recaba de información, te genera un reporte de salud financiera, que es el que usan las entidades financieras, los bancos o este tipo de instituciones para validar si a alguien se le da un préstamo o no. El precio de esto, dado que son 2 reportes, normal sería de 1,800 pesos. En este caso obtendrías 2 reportes, uno al empezar y uno en el siguiente trimestre, sin costo. Todo esto es sin costo por abrir la cuenta con Santander. Entonces, bueno, ya ustedes decidirán qué les conviene más. Si están interesados en un producto CompAqui que nunca hubieran tenido, incluido el Evalúa, la opción 1 era el 25% de descuento. La opción 2, pues sería, si tú tienes necesidad de servicios financieros, pues trabajar con Santander y obtener todo esto sin costo. Los del lado izquierdo por un año completo, los del lado derecho por 6 meses. Entonces me parece que es un paquete bastante interesante y bueno, lo dejamos ahí a su consideración y a que lo pues analicen y vean en el seguimiento con mis compañeros de Codesi después de esta sesión. Un segundito ya para regresarme a mi presentación anterior. Entonces, bueno, nos habíamos quedado aquí. Ahora sí, con esto yo estaría terminando tal cual como lo anticipé cuando iniciamos. Íbamos a ver una parte que tenía que ver específicamente con lo teórico de NOM. Luego, cómo es que la aplicación Evalúa 035 puede ayudarte a resolver la aplicación de los cuestionarios. Y por último, una opción para que puedas obtener sin costo el Evalúa y otros software. Hasta aquí yo estaría terminando.